explicarlo, hacia dónde quiero llegar. Pero el hacia dónde quiero llegar es como algunas veces también les comentaba a los compañeros de FITEL, decía, lo que sucede en el Perú es que cuando yo empiezo a apuntar, hay muchas manos que me van bajando y a veces me tiro los pies, ¿no? Entonces apuntemos bien alto, porque seguramente me la van a ir bajando, ¿no? Y esa fue la gran idea. La primera idea fue, ¿por qué no conectamos todo el Perú, tanto capitales de provincia como capitales de distrito? Y hacer un único proyecto, pues, como dirían algunos ingenieros, es una salvajada, hacerlo todo de un solo porrazo. Entonces, comámonos al monstruo por pedacitos, ¿no? Y esa es la primera situación que empezamos a mirar. Vamos haciendo el diagnóstico y vamos mirando, de acuerdo a cómo está el gobierno. El gobierno había lanzado 4 grandes ejes: el eje de la educación, el eje de la salud, el eje de la seguridad y el eje, vamos a ponerlo así, de la productividad, que engloba seguramente el gobierno electrónico, algunas cosas más. Y entonces ahí empezamos a mirar de que si miramos el Perú desde el punto de vista de Internet, que era lo que seguro muchos de ustedes empiezan a preocuparse, es la penetración de Internet en el Perú es baja. No, es bajísima si miramos las zonas rurales. Si seguramente miramos Lima, Trujillo, Arequipa, las grandes urbes, seguramente la penetración en Internet es bastante alta. Y entonces aquí empezábamos a ver pues que Lima tiene una penetración porque está por encima de 10, Arequipa, Tacna, pero si ustedes empiezan a mirar Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, están menos del 2% de penetración en Internet. Entonces, esa era la primera gran preocupación que decíamos, ¿no? Vamos primero priorizando lo que significa la pobreza en el Perú para poder empezar a mirar qué hacemos. Pero no solamente miremos como infraestructura, empecemos a mirar ahora las velocidades, ¿cómo están? Y nos damos con la sorpresa que las velocidades empiezan a crecer, sí, pero en las zonas urbanas. Y el promedio a veces es engañoso. Seguramente muchos de ustedes conocen a Camá y algún otro referente, y se da con sorpresa que las velocidades promedio peruanas no están mal en promedio en Sudamérica. La velocidad promedio hoy en Internet ya no está en 2,4, está como en 3,1 megabits por segundo, promedio. Y uno se pregunta, ¿y las grandes ciudades en cuánto están? Las grandes ciudades, Corea, por ejemplo, está en casi 17, 18 megas. Entonces, ¿cómo es que empezamos a hablar de que una casa tenga 100 megabits? Entonces hay algo más de por medio que tenemos que empezar a mirar. Entonces, ese tipo de diagnóstico empezamos a ver, empezamos a hacer comparaciones, empezamos a ver el patrón de consumo de servicio de conexión a Internet, por género, por ejemplo, quién usa más Internet, el hombre, la mujer, etc. Hubo todo digamos, hasta saber las frecuencias de uso, para empezar a saber cómo es que planifico una red. Un grave error que tenemos muchos los ingenieros es que apenas tenemos una idea, la queremos plasmar en una red, en un número, cuando lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Para planificar hay que mirar no solamente el hoy, sino el pasado y el futuro. ¿A dónde quiero llegar? Y entonces el Estado, y ya estamos hablando de esto que les cuento, fue más o menos como el 2011, esto ya lo hemos vuelto a rehacer el 2013, fin de 2014 para presentarlo. Sin embargo, esto que les estoy hablando era a inicio del 2011, cuando se hace la transferencia de gobierno. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lamentablemente yo no entré al inicio del gobierno pues porque ya estaba trabajando también en una universidad y pues me debía a la universidad, pues tuve que hacer todo un detalle para poder ir luego al gobierno. Entonces, pero ya habíamos empezado a mirar de que esto tenía que desbocar en algo muy grande, y esto era la famosa ley de banda ancha, que se venía trabajando hacía mucho tiempo, pero que no aterrizaba. Es como cuando, siempre digo yo, ahora, y disculpen si es que por aquí hay muchos internautas, ¿no? A los chicos les digo, lo que pasa es que muchos de ustedes son internautas, paran en la web, veando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si es que yo sigo con eso, si no los hago pisar tierra? Y lamentablemente una de las cosas que veía en ese instante en el fondo
era que los estudios de campo eran muy... Esa es una de las cosas por las cuales decíamos que la ley tiene que ser aparte de la actual ley de telecomunicaciones, esta 29.04, ¿no? Y entonces decíamos, no, pero si solamente hacemos eso, pues estamos trabajando para el Estado, pero no podemos dejar al Estado desconectado. Y nace la idea de hacer la Red Nacional del Estado, el REDNAS. El REDNAS en teoría ya existe, porque todas las conexiones que tiene el Estado son del Estado, es parte de la Red Nacional del Estado. Lo que pasa es que ahora hay que unirlas. Es más, yo le comentaba alguna vez, en esa época todavía el ministro Paredes le decía, lo que sucede es que, por ejemplo, usted quiere comunicarse con el presidente regional de Puno, pues tiene que ser una larga distancia nacional. ¿Y qué pasa si usted realmente lo que hace es, pues, una llamada como si fuera un anexo? O hace una videoconferencia, ¿la puede hacer? El internet que tiene usted ahorita es de 1 mega, pero para hacer un HD a lo mejor necesito 10 megas, o a lo mejor 8, o a lo mejor 20, depende, y ahí empezamos a mirar con los alumnos de cuáles van a ser las velocidades, hay que hacer pruebas, y ese es otro esquema que se desarrolló, ¿no? Entonces, la red dorsal de fibra óptica entonces empieza a pensarse no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, tiene muchos más componentes que eso. Pero para darle un tinte bastante más fuerte, decíamos, no, tiene que ser el eje con el cual empecemos a hacer toda la infraestructura. Y el primer gran esquema fue trazar una primera red. ¿Cuál? Empezamos a decir, ¿por qué es que el megabit por segundo en Tacna vale $450, el megabit 1 a 1? ¿Y por qué en Lima se cobra $100? Entonces acá hay algo que no cuadra. Entonces vamos a mirar, el asunto es que llegar a internet, pues hay un transporte bastante fuerte. Entonces lo primero que decimos, entonces tiene que haber una capa primero de transporte. Entonces la primera unión que fue es poner una red de fibra óptica a todas las capitales de provincia. Surgieron otros escollos, ¿no? ¿Podríamos a todas? ¿También a las de la selva? Acuérdense que hoy el propio gobierno impulsa lo que le llaman el impacto ambiental. Por lo tanto, había algunos sitios donde con fibra no íbamos a llegar. Entonces, de las 195 capitales de provincia que tiene el Perú, solo 180 están conectadas. A las otras 15 vamos a llegar con fibra, pero piano, ¿no? De a pocos. Entonces, ese es el primer proyecto. Y luego vienen los proyectos regionales. Si ya tenemos la capa de transporte, vamos a darle capilaridad. Entonces, vamos desde las capitales de provincia a las capitales de distrito, también vía fibra óptica. Pero, un momentito, FITEL solamente tiene como mandato darle servicio ya se firmó el contrato, y aquí hay otra cosa que hay que entender: estos grandes proyectos no se pueden dar de una noche a la mañana y decir, bueno, te firmo un contrato y listo. No, es mucho más que eso. Hay que pedir cartas fianza, hay que saber si realmente el operador puede o no realizarlas, ¿no? Por eso es que la adjudicación fue el 23 de diciembre del 2013, pero recién firmamos el contrato el 17 de junio del 2014. Y las obras han empezado en diciembre del 2014. La primera entrega ya está lista, es todo Huancavelica. Ya están conectados 450 kilómetros de fibra en todo Huancavelica. Vamos a hacer probablemente la primera inauguración, no estoy seguro si es en abril o en mayo, porque queremos darle algún tipo de servicio adicional. Ahora, ¿cuánto cuesta esta red? O sea, mucha gente decía, pero si Telefónica, por la red de los Andes, que solamente hace 1.800 kilómetros de fibra, le está costando, según ellos, cerca de $700 millones, ¿cómo es que 13.500 nos cuestan 333 millones de dólares? Pues algo muy, yo decía, no es que no es sencillo, es muy duro hacer este tipo de negociación. Y es que lo que estamos usando son infraestructuras del propio Estado, torres de alta tensión, torres de media tensión y seguramente torres de alguna empresa privada, que habrá que pagarle los costos. Ojo, se paga todos los costos, se paga el costo de operar y mantener, el costo por el apoyo, todo eso se paga. Pero, ¿cómo pago esta red? Esta red no la puedo pagar de un solo porrazo. Lo que hemos hecho es lo que le llaman hacer una APP.
La red dorsal de fibra óptica es una APP, es una APP cofinanciada, en la cual lo que hacemos es darle un porcentaje al inicio y luego, no tanto como un porcentaje al inicio, sino un RPI y un RPMO, la remuneración por inversión y la remuneración por operación y mantenimiento. Entonces aquí, no sé si se dan cuenta que el riesgo aquí se lo trasladamos al operador. Sin embargo, el que tiene el control sigue siendo el gobierno, porque esta red es del Estado. Luego vienen los proyectos regionales, que son proyectos de conectividad. Si ya tenemos el transporte, como decía, ahora vamos hacia las regiones. Y también deben haber visto que el día 5 de marzo se adjudicaron los 4 primeros proyectos, ¿no? Esta es una red regional, vamos a hacer solamente en 21 regiones, nos están faltando 3. Y de nuevo, ¿cuáles serían esas regiones? Las amazónicas, ¿no? Loreto, Cayali, Madre de Dios, porque el estudio de esquema de impacto ambiental tiene otra connotación. Y aquí, pues, se van a trazar más o menos 30.000, un poco más de 30.000 kilómetros de fibra óptica. Vamos a conectar más de 1.516 capitales de distrito. Entonces, como verán, pues, vamos a tener carreteras, grandes carreteras de información. Son un poco más de 6 millones de pobladores que van a estar beneficiados. Insisto, Fitel, Solo, Sandro Marcone, que lo que tenemos que hacer es mucho contenido. Bueno, y ahora van a ver qué es lo que empezamos a decir, cuánto de megabit vamos a dar, a qué distribuciones educativas, de qué tipo, qué velocidad se va a garantizar, cuánto cuestan todos los proyectos. Como verán, el monto de estos proyectos es altísimo, ¿no? Va a sobrepasar los 1.500 millones de dólares. Aquí están las cifras iniciales. Las cifras finales en Lambayeque, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho se fueron elevadas por lo que se llama el riesgo a correr, ¿no? La inversión es más de 1.100 millones, pero hay un subsidio a la operación de mantenimiento por 10 años, ¿no? El ejemplo que estamos poniendo hoy en día es el de Ayacucho, ¿no? Esto es como está Ayacucho hoy. Esto es lo que tiene Ayacucho como infraestructura. Esto es lo que le va a poner la dorsal y los regionales, ¿no? O sea, como verán, todos los distritos van a estar conectados en Ayacucho, ¿no? Se van a hacer en la dorsal 698 kilómetros de fibra y en el regional 1.890 kilómetros de fibra. Y aquí quiero detenerme un poquito en estos proyectos, pues cuando sí se hace la licitación pusimos un factor de competencia, que justamente hoy día lo empezamos a discutir mucho con el Ministerio de Educación. Justo ayer tuvimos una reunión con el ministro, porque cuando pusimos el factor de competencia tablet, el total de tablets para los 4 proyectos era 32.000 por 10 años, a 1/10 por cada año, o sea, 3.200 tablets en total por cada año. Pero sobrepasó todas nuestras estimaciones. Son 410.000 tablets que han sido, digamos, por puja, ¿no? O sea que anualmente vamos a tener 41.000 tablets en esos 4 departamentos. El departamento donde más se ha conseguido es en Apurímac, ¿no? O Ayacucho, no me acuerdo. Pero la cantidad de tablets es enorme, ¿no? Las acciones que el Estado está empezando a hacer, pues, son acciones muy fuertes. Pensamos de que vamos a llegar con unas redes tan fuertes que al final del 2018 seguramente ya vamos a tener las carreteras de información que se necesita. Insisto, y aquí es donde queremos seguramente empezar a conversar con todos los sectores. Estoy totalmente de acuerdo con el expositor de la PCM, me dice que tenemos que hacer mucha articulación, efectivamente, muchísima articulación. Hemos hecho nosotros como FITEL